Los derechos humanos son las libertades y garantías que todas las personas poseen por el simple hecho de existir. No importa el país, la religión, la cultura, la lengua o la condición social. Todas las personas tienen derechos fundamentales que deben ser respetados. Estos derechos incluyen la dignidad, la igualdad, la libertad, la identidad, el acceso a la educación, el derecho a no ser discriminado, el derecho a expresar ideas, a vivir sin violencia y a recibir un trato justo. La base de los derechos humanos es la dignidad humana. Esto significa que todas las personas valen lo mismo y merecen ser tratadas con el respeto. La ley debe proteger a cada persona, pero también la sociedad. La escuela y la familia deben actuar conforme a esos principios. En la educación, los derechos humanos se expresan cuando el estudiante se siente seguro, escuchado, valorado y protegido. Cuando un niño sufre burlas, violencia, discriminación o exclusión, se está violando sus derechos. La escuela es un espacio donde debes promover la igualdad, la paz y la justicia. No se trata solo de enseñar contenidos académicos, sino de formar personas capaces de convivir con otros de manera respetuosa. Los derechos humanos también se relacionan con la diversidad cultural. Cada estudiante tiene derecho a mantener su identidad cultural, su lengua y sus raíces. Nadie debería ocultar quién es para ser aceptado. También tienen derecho a recibir una educación de calidad, sin importar si es rico o pobre, si vive en campo o en ciudad, o si pertenece a una comunidad minoritaria. Un punto importante es que los derechos humanos buscan eliminar todo este tipo de discriminación. La discriminación no siempre es evidente, a veces se normaliza. Por ejemplo, decir que un niño habla raro porque usa una lengua original, o asumir que una niña no puede hacer algo porque es mujer. Estas acciones dañan a la persona y violan sus derechos. La interseccionalidad es una herramienta que sirve para entender que una persona no vive una sola desigualdad, sino varias al mismo tiempo. Todos tenemos diferentes características que se cruzan: género, clase social, origen cultural, edad, orientación sexual, idioma, color de piel, discapacidad, etc. Cada una de esas características puede generar ventajas o desventajas, pero cuando se juntan producen condiciones de vida muy distintas entre una persona y otra. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer indígena, y tampoco es lo mismo ser una mujer indígena de bajos recursos que ser una mujer indígena con discapacidad. Cada una vive desigualdades distintas y esas desigualdades se acercan afectando cómo la sociedad las trata. En la educación, la interseccionalidad es muy importante porque permite entender la realidad completa de un estudiante. Muchas veces los niños son juzgados sin considerar todo lo que hay detrás de su familia, su economía, su lengua, su cultura, su salud, su entorno y sus experiencias previas. No es igual a un niño de una comunidad rural que camina 2 horas para llegar a la escuela a un niño urbano con acceso a internet, transporte y recursos. Tampoco es igual un niño que habla español como primera lengua que uno que primero aprendió una lengua indígena. Esas diferencias influyen en su aprendizaje. La interseccionalidad ayuda a que los maestros, las escuelas y la sociedad dejen de culpar al estudiante por las dificultades que enfrentan y en cambio evalúen los factores sociales que afectan su desempeño. También permite visibilizar a quienes históricamente han sido ignorados o discriminados, como las mujeres indígenas, los migrantes, las personas con discapacidad, las niñas y niños trabajadores o quienes viven en pobreza extrema. Comprender la interseccionalidad nos permite
nos enseña que la igualdad no significa tratar a todos de la misma manera, sino entender las necesidades reales de cada persona y ofrecer apoyos específicos. La meta es que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, pero reconociendo que no todas parten de las condiciones. Por eso la interseccionalidad es tan relevante en los temas de justicia, educación, políticas públicas y equidad. Hola a todos, hoy venimos a hablarles de un tema llamado la interculturalidad. La interculturalidad es un concepto que se centra en la convivencia respetuosa entre personas que pertenecen a culturas diferentes. No se trata solo de aceptar que existen diferentes lenguas, tradiciones, costumbres o formas de entender la vida, sino de valorar esas diferencias como algo positivo y enriquecedor. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de un encuentro entre culturas donde se busca el respeto mutuo, el diálogo, la igualdad y la justicia. Implica reconocer que cada cultura tiene una manera válida de ver el mundo y que ninguno debe colocarse por encima de los demás. Este enfoque invita a dejar atrás ideas de superioridad, cultura, racismo y discriminación. La educación. La interculturalidad significa que todos los estudiantes deben sentirse incluidos, respetados y reconocidos dentro del aula. No basta con el celebrar fechas culturales, usar ropa típica o hacer actividades simbólicas. La interculturalidad verdadera se demuestra cuando la voz de cada estudiante es tomada en cuenta, cuando se respeta su forma de hablar, su historia, familia, su lenguaje materna y su identidad. Un niño que habla una lengua indígena no debe ser corregido o ridiculizado, debe ser valorado. La interculturalidad también tiene un sentido crítico. Esto quiere decir que no solo reconoce la diversidad, sino que busca cambiar situaciones injustas. Muchas veces se dice que un país es multicultural, pero las personas indígenas siguen siendo criticadas. La interculturalidad crítica analiza estas desigualdades y propone acciones para transformarlas. Incluye la idea de que todos debemos aprender de todas las culturas, no solo aprender a objetos estadísticos, sino que también se mezclan y se enriquecen mutuamente. Por eso vivir la interculturalidad implica aprender a dialogar, escuchar, comprender y actuar con empatía. En un país como México, donde conviven tantos pueblos originarios, la interculturalidad no debería ser un concepto teórico, sino una práctica diaria que se vea en la escuela o la comunidad y en la vida cotidiana. Incluye la idea de que todos debemos aprender de todos. Las culturas no son objetos estáticos, sino que cambian, se mezclan y se enriquecen mutuamente. Por eso vivir la interculturalidad implica aprender a dialogar, escuchar y comprender y actuar con empatía. En un país como México, donde la convivencia
tanto pueblos originarios, la interculturalidad no solo debería ser un concepto teórico, sino una práctica diaria que se vea en la escuela, en la comunidad y en la vida cotidiana.